Bueno, pues vamos a continuar con la función motora. En este caso, les había comentado que les compartí el video de la introducción. Entonces vamos a pasar a la siguiente unidad. Para entender el sistema motor, bueno, vamos a considerar lo siguiente. Si consideramos nosotros un arco reflejo que involucra 7 pasos, nuevamente los recordamos, el paso 1 es un estímulo. Este estímulo llega a incidir en un receptor. El receptor, a través de un proceso de transducción, manda la información a través de una vía aferente, ¿ok? Que es el tercer paso. Esto pues llega a un centro integrador, que es prácticamente alguna estructura de nuestro sistema nervioso central, ¿ok? Y de aquí pues surge una vía eferente. Aquí déjenme borrar esto, porque si no, esta van a decir que es sensitiva y no, no es así. No es usar borrador, pero bueno, es otra neurona, no es sensitiva. Eferente sería nuestro paso 5, el centro integrador del paso 4. En este caso, nuestro efector pues va a ser el músculo esquelético, ya que nos está interesando el control motor voluntario principalmente. Entonces piensen que eso es un como que músculo esquelético. Y la respuesta, músculo esquelético, y la respuesta pues sería la contracción de este músculo, pero con distintos patrones que a grandes rasgos se traducen a un control o un movimiento específico más bien. Bueno, pues se dice que la función motora la vamos a estudiar desde el punto 4, que involucra pues todas las estructuras que están dentro del sistema nervioso central y que participan en ese control, y que a partir de esto pues más o menos trataríamos de entender cómo es que se logra la coordinación, el control superior y la modulación de este movimiento del resto de estructuras. Muy bien, entonces en el video que les compartí se habla un poquito de las introducción, de la introducciones a el movimiento, introducción a lo que es el control inferior a partir de la motoneurona alfa, que suele controlar al músculo esquelético, o también hay otras motoneuronas gamma. Ahí también se ve los patrones de contracción, ¿ok? Lo más básico, ahí lo pueden encontrar. Hoy vamos a hablar de cómo es que el centro integrador puede controlar el movimiento. Y para esto solamente voy a tratar de mencionar como que 3 aspectos. De aquí, de tanto del tronco encefálico como de la médula espinal, en las asas anteriores, surgen las motoneuronas, esas que inervan directamente el músculo. Ese se puede decir que es el control inferior, lo que acabo de poner en morado. Control inferior a través de las motoneuronas que se encuentran en tronco encefálico, a través de algunos pares craneales, ¿ok? Y también a nivel de la médula espinal. De aquí directamente sale la neurona que controla el músculo, ¿ok? Bueno, pues ese es el control inferior. ¿A qué nos referimos con control superior? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues este control es el que surge desde la corteza, principalmente de la corteza del lóbulo frontal, que va a controlar a estas motoneuronas inferiores, también llamadas, ¿ok? Y por lo tanto el control superior rige al control inferior. Y es gracias a este que nosotros podemos pues prácticamente tener conexiones desde todo nuestro encéfalo hasta pues controlar los movimientos como que sean muy minuciosos. Muy bien. Hay otras neuronas que también forman parte del control superior. En este caso los voy a poner amarillo. Y son algunos cuerpos celulares que se encuentran en el tronco encefálico. Esas también pueden controlar a pues toda esta parte. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué se llama control y no le denominamos de otra forma? Se llama control porque de alguna forma genera sinapsis sobre circuitos que prácticamente inciden directamente sobre el músculo esquelético. Ya sea la motoneurona inferior, que es esta que realmente es la que está controlándolo, o las motoneuronas superiores, que están en corteza o en tronco, que van a controlar la inferior, pero de forma directa, no hay ningún intermediario, no hay interneuronas de por medio, o si las hay, pues forman prácticamente, forman parte de un circuito que es prácticamente lineal.
Muy bien, ahora ustedes se preguntarán dónde entrarían los ganglios basales y el cerebelo, que también pues, se suelen ver aquí. Por ejemplo, en el caso de los ganglios basales, que los podemos encontrar más o menos como por acá, o el cerebelo, que estaría más o menos por acá. ¿Ok? Estos no forman parte del control. Lo que ellos realmente es que los circuitos que ya están bien establecidos, que son para justamente darnos el movimiento, generar por los patrones de contracción, lo único que van a hacer es como que modularlo, ¿saben? Y modular es distinto a controlar porque el control, ya dijimos, es directamente y modular es más bien a los que suelen controlar, ¿ok? Principalmente las motoneuronas superiores. Lo único que yo les estaría diciendo es, ¿sabes qué? Contráete más rápido, inhíbete y contráete ese de otro lado. Entonces, el control va siendo cada vez más superior y entonces tenemos una organización que hasta cierto punto es jerárquica. ¿Ok? Entonces, bueno, pues una vez explicado esto, vamos a avanzar. Aquí, por ejemplo, nada más, no sé por qué no me permite borrar. A ver, tener dispositivos actualizados, pantalla, simulador. Vamos a hacer más. No, sigue sin dejar usar el borrador. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿En qué parte de la médula espinal nos vamos a centrar? Dijimos en nuestras columnas anteriores, ¿no? De aquí surgen, pues, prácticamente las motoneuronas, ¿ok? Y, pues, de aquí, pues, donde las motoneuronas van a tener una cierta disposición, pero prácticamente surgen de las asas anteriores que corresponden a las láminas de Rex, principalmente la 9, ¿ok? Y por ejemplo, pues vamos a tener una distribución hasta cierto punto, pues, somatotópica. Vean que, por ejemplo, en la parte más medial de la médula espinal vamos a encontrar a los músculos que son proximales y entre más lateral nos vamos hacia la médula espinal, en las asas anteriores, nos vamos a encontrar con músculos más distales, mientras que incluso la parte más central corresponde a músculos de carácter axial, es decir, los del tronco. ¿Ok? Ahora, este tipo de fibras que surgen aquí del asta anterior, que son las motoneuronas inferiores, reciben un control superior que va a ser a partir de ciertas vías descendentes y que nos compete hablar el día de hoy. Así como en la información sensitiva hablamos de información que tiende a ascender de la médula hacia el tronco encefálico, aquí pues la información tiene un sentido contrario. La información para el control motor, es descendente principalmente, va desde el tronco encefálico o desde la corteza incluso hasta el asta anterior y podemos tener distintas vías, por ejemplo, el tracto corticoespinal, las vestibuloespinales, reticuloespinal, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a ver. Muy bien, entonces regresando para acá, toda esa parte me la voy a saltar que corresponde al control inferior, ya les comenté que está en el video y es algo sencillo, para entrar de lleno a el control superior. ¿Ok? Entonces, para hablar de control superior me interesan dos cosas. Ya habíamos dicho, hay motoneuronas que se localizan a nivel de la corteza, pero hay motoneuronas que también se localizan a nivel del tronco encefálico. Antes de hablar de ciertas estructuras, vamos a hablar principalmente de las vías que tienden a descender y su principal función en el control motor, ya que pues no todas estas me van a ayudar para las mismas cosas. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a estudiarle a cada vía? Principalmente, uno, saber cuál es el origen y el destino. Eso es como que lo más importante. Dos, en el caso de que haya decusaciones, más o menos por dónde es. Y así como este tipo de decusaciones, igual más o menos mencionar algunas localizaciones en cuanto a su trayecto. Y no a detalle, porque para eso está la neuroanatomía, pero nada más para tener cierto punto de referencia anatómico en el caso de que sea relevante para algún tipo de lesión. Y ya de aquí, lo último que me interesaría saber, pues, de estas vías ascendentes, prácticamente es la función, ¿ok? Y qué pasaría si esa función estuviera comprometida. Entonces, pues vamos a iniciar con estas. Estas las podemos clasificar de dos formas. En un sistema lateral y en un sistema medial, o también las podemos dividir
en un sistema, así se le denomina un sistema córtico-espinal o piramidal y un sistema extrapiramidal. ¿Ok? Vean que, por ejemplo, algunas de las regiones donde van a surgir estas vías, por ejemplo, en el caso de las que surgen del tronco encefálico, unas pueden surgir del mesencéfalo, otras de los núcleos vestibulares, otros de la formación reticular, que igual ya hemos comentado, ¿ok? Entre otras estructuras. Mientras que aquí, bueno, no se ve, pero hay unas que surgen desde la corteza, ¿ok? Entonces, desde la corteza, pues vamos a tener otras más. Les mencionaba que pues estas se pueden clasificar pues de distintos puntos de vista. En el caso de utilizar el sistema de piramidal y extrapiramidal, eso hace referencia principalmente a que la vía piramidal es aquella que surge principalmente de la corteza, ¿ok? Corteza motora en el lóbulo frontal y otras más, y que en su trayecto que va descendiendo a nivel del bulbo, que es donde se localizan las pirámides vulvares, se da principalmente su decusación. Entonces, esta vía corticoespinal, vamos a ver más adelante, es la que nos da prácticamente el control fino de los movimientos que se dirige hacia extremidades. Resulta que todo lo que no se decusa aquí en las pirámides forma parte del sistema extrapiramidal, incluyendo las vías que les acabo de mencionar, que son del tronco encefálico, así como estructuras que modulan al sistema motor, como son los ganglios basales y el cerebelo. Sin embargo, ese tipo de clasificación tiene más una relevancia desde el punto de vista clínico que desde el punto de vista fisiológico. Además de que se utiliza más en un contexto pues meramente, ¿cómo se puede decir?, histórico. Esta clasificación pues la suelen utilizar muchos docentes o doctores que ya pues en sus tiempos pues entendían esto, ¿no? Sin embargo, con los datos actuales pues se ha visto que las vías se pueden clasificar más en un sistema medial y en un sistema lateral. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo es que podemos detallar a fondo un poquito más estas vías. Ahora, vean que aquí en la médula espinal, que es el principal destino, vean cómo todas esas vías con un distinto color van a tener como que un distinto destino. No todas van a llegar hasta, por ejemplo, la parte de la médula espinal a nivel lumbar y sacro, solamente algunas. Otras vean que cómo se diseminan un poco más a nivel de la, la médula cervical y además vean que unas se van más con la parte lateral, que tiene que ver más con la parte distal de extremidades, otros se quedan más con la parte medial, que tiene que ver con miembros en la parte proximal y también en el tronco o músculos axiales. Entonces, también la distribución es distinta y eso, además de pues tener que aprender lo que puede ser un poquito tedioso, la verdad es que nos ayuda demasiado a tratar de entender cuál es su principal cometido. Muy bien, entonces vean acá, por ejemplo, tenemos a las vías descendentes que forman parte del sistema piramidal, que son las corticoespinales, y las vías ascendentes que forman parte del sistema extrapiramidal. Bueno, pues vamos a iniciar ya con cada una de estas y solamente pues lo importante, ¿no? Que habíamos comentado. En el caso de la vía corticoespinal, ¿ok? Esta, por ejemplo, es la que surge desde... ok, ¿qué pasó? Ok, ajá, perdón, les mencionaba. En el caso de la vía corticoespinal, como su nombre lo dice, las vías tan sencillas, va desde la corteza hacia la médula espinal. En el caso de la corteza, ¿qué parte de la corteza? Principalmente la corteza motora, que es área de Brodmann 4, corteza premotora, que es área de Brodmann 6, así como la corteza motora suplementaria, que cuál es área de Brodmann 6. Recibe información también desde la corteza somatosensitiva y de la corteza parietal posterior, que son áreas de Brodmann 1, 2, 3 y 5 y 7 respectivamente. Aquí, bueno, más adelante voy a hablar un poquito más de la corteza, solamente es como que tener un origen, ¿no? Bueno, pues, qué es lo importante de esta vía? Que de aquí surge la información a nivel del mesencéfalo, va a pasar por el pedúnculo cerebral en la región, cerebral, perdón, en la región media, vean.
En esa información pasa la información motora. En el caso del puente, la información se distorsiona un poquito más y atraviesa no en una sola estructura, atraviesa en distintos puntos, ¿ok? A nivel de la porción más ventral o anterior del puente. Y aquí, bueno, ¿por qué tenemos como que esta dispersión de la información? Porque de aquí es importante las entradas y salidas que vamos a tener a través del control del cerebelo. Nada más por eso es que tenemos dispersión de información. Y vean que una vez que estamos pasando hacia el bulbo, vean cómo la información ya se decusa. Al menos el 90% se va a decusar y después se va a localizar a nivel de las pirámides vulvares. ¿Ok? Y de aquí la información va a descender de forma lateral principalmente. ¿Por dónde va a descender? A través de el haz corticoespinal en la médula espinal, que se localiza como que en este punto que es muy evidente. Y de aquí pues va a hacer sinapsis con motoneuronas, puede hacer sinapsis directamente con motoneuronas inferiores, es decir, motoneuronas alfa, o puede hacer sinapsis con interneuronas, y después las interneuronas pueden hacer sinapsis con estas motoneuronas. ¿Ok? Ahora, vean que un 10% de las fibras no se decusaron y el 10% restante descienden de forma anterior, por así decirlo. ¿Ok? Entonces tenemos un tracto corticoespinal lateral que representa el 90% de la información que surge a nivel cortical y un tracto corticoespinal anterior que representa el 10% restante y no se decusa la información. El destino puede ser directamente a través de fibras inferiores, motoneuronas inferiores que controlan directamente el músculo, o pueden ser también sinapsis con algunas interneuronas. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que esta vía, en cuanto a evolución, es la que realmente nos da como que este control voluntario fino, muy, muy fino de las extremidades. Entonces, a nivel de la médula espinal va a terminar, sí, en el asta anterior, pero más en las regiones laterales y más aún en la parte de, pues, los segmentos cervicales, los segmentos lumbosacros que me ayudan justamente con estas raíces dorsales para el control de esas extremidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta facilidad que nosotros tenemos para tocar el piano, para, no sé, para escribir, para cocinar y ser hábiles en algo, esa habilidad que tenemos tal vez para, por ejemplo, para hacer origami, esta habilidad que tenemos para, no se piensen en cualquier movimiento que de plano tenga que ser muy fino, aquí es donde nos ayuda demasiado. Realmente es lo que nos puede distinguir de tal vez algunos otros organismos, ¿no? Si bien también en algunos primates pues se tiene esta vía, no está completamente desarrollada. Entonces piensen que todo esto tiene que ver con músculos distales y en específico músculos de carácter principalmente flexor. Esto que nos ayuda pues prácticamente a, piensen ustedes, asimílenlo como tocar el piano, tocar un instrumento, hacer pues manualidades, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo más fino que hemos tenido como humanos para el movimiento es gracias a el fascículo corticoespinal. Algo también importante es que cuando surge, por ejemplo, esos trastornos de algún infarto cerebral, el, alguna lesión, algún traumatismo, casi siempre va a estar implicado la lesión de esta vía. ¿Por qué? Porque realmente es una vía relativamente grande dentro del sistema nervioso. Gran parte de todo el sistema nervioso central está destinado al control motor, nada más para que se den una idea. Y de este control motor, de las vías que realmente tienen una mayor densidad dentro de este, es el fascículo corticoespinal o la vía corticoespinal. ¿Ok? Entonces lo hace ya de por sí susceptible a que sea, que responda a ciertas lesiones. Sin embargo, yo creo que ustedes han escuchado, ¿no? Que cuando alguien tiene un infarto cerebral, siempre nos dicen, ¿no? Pues, la parte lateral del cuerpo, además de no sentir, no la van a poder mover. Entonces, ¿por qué no se puede controlar la parte lateral del cuerpo? Porque tenemos decusación de la información. Es decir, la corteza motora derecha controla la mitad del cuerpo izquierdo, la corteza motora izquierda controla la mitad, el control motor de la mitad derecha. ¿Ok? Entonces,
pues realmente no tenemos que olvidar esto, la parte de la decusación. Entonces, pues las personas que igual tengan lesiones a distintos niveles, ya les mencioné más o menos por dónde están las regiones, pues igual se podría prestar como que a esto, ¿no? Obviamente, si la parálisis fue de toda una mitad del cuerpo, ¿ok? Pero la lesión fue a nivel debajo de la decusación del bulbo, pues sí se va a manifestar de el mismo lado, ¿ok? Entonces, ojo con saber a qué nivel se encuentra la decusación y de dónde surge y termina la información, ¿ok? Bueno, entonces pues ya hablamos un poquito de este. Es el que pues prácticamente va a estar más regulado de todos. Ojo, de aquí solamente hemos hablado de la información que va de la corteza a nuestro médula espinal. Sin embargo, también tenemos una vía. Ah, bueno, aquí nada más aprovecho esta imagen para explicarles. Bueno, es que no sé por qué esta no me deja borrar. Las demás sí me han dejado. Pantalla. Ujú. Bueno, creo que sí se puede un poquito. Mira, tenemos la vía y vean cómo, por ejemplo, la vía corticoespinal anterior, aquí nos dice 20% de información. Esta sí hace sinapsis con interneuronas, pero en el caso de la vía corticoespinal lateral, del 80-90%, que es la que se decusa, vean que hace directamente sinapsis con la motoneurona inferior. Y dijimos que esta es la única vía que realmente va a hacer sinapsis directamente con esas motoneuronas inferiores, ¿no? El resto de vías, si lo hace, lo va a hacer en muy poca medida y la mayoría de ellas pues va a ser a través de interneuronas que pudiera inferir. En el caso de que haga sinapsis directamente, por lo general van a ser a través de motoneuronas tipo gamma, que son las que nos ayudan a controlar la sensibilidad del músculo para controlar el tono muscular. ¿Ok? Bueno, pues ya decíamos, ¿no? Realmente no toda la información de control voluntario va a depender pues de músculos que controlan la médula espinal. En el caso del rostro también tenemos pues músculos que ustedes los pueden controlar, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden masticar de forma voluntaria, pueden como que mover la mandíbula, pueden arrugar la nariz, pueden hacer pues, varios movimientos, ¿no? Y esto porque tenemos ciertos pares craneales que también tienen motoneuronas para controlar músculos de forma voluntaria. Entre estos tenemos a los músculos que rigen el movimiento de los ojos, que es decir, los oculomotores. Tenemos al trigémino, que nos ayuda con la parte de los músculos para la masticación. Tenemos a el facial, que nos ayuda con toda la parte de la musculatura de la expresión facial. Tenemos a la parte del vago, el glosofaringio, que nos ayudan con la parte del control motor, por ejemplo, de la laringe, la parte de la vocalización, ¿ok? En la parte de la deglución. Todo esto es por parte de estos pares y también tienen pues fibras, aunque parezca raro, también tiene fibras que son de control voluntario. El hipogloso para el control de la lengua, bueno, pues ustedes también pueden controlar la lengua de forma voluntaria. Y por último, el nervio espinal, que, bueno, era al revés, ¿no? Primero la espinal, después el hipogloso, que nos ayuda pues prácticamente también para la parte de la rotación del cuello y la elevación de los hombros por el esternocleidomastoideo y el trapecio respectivamente. Muy bien, así como teníamos la vía corticoespinal, piensen que aquí sucede prácticamente lo mismo. La información surge a nivel de la corteza, ¿ok? Y de aquí la información va a descender nuevamente a través del mesencéfalo por la región media del pedúnculo cerebral. Y aquí, pues bueno, vamos a mandar sinapsis con cada uno de los núcleos motores para cada uno de esos pares craneales. Vean que la información en algunos casos, principalmente en el nervio facial, es muy evidente. Vean que la información, al menos para el nervio facial, va de forma ipsilateral, pero también controla de forma contralateral. Y eso es importante, al menos para una parálisis facial. Por ejemplo, una parálisis facial puede ser de origen central o de origen periférico. Una parálisis central de origen central prácticamente nos va a dar un compromiso nada más de la parte inferior de la cara, un cuadrante inferior. Bueno, además de que lo mismo, ¿no? Que la parte derecha, que la parte izquierda, que tenemos esta parte, que lo derecho controla lo izquierdo, que lo izquierdo controla lo derecho, eso ya está, ¿no? Pero además, como la información al descender manda sinapsis tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, porque hay decusación,
¿Ok? ¿Qué es lo que pasa o cómo podemos diferenciar una parálisis facial central y una periférica? Bueno, pues fácil. La central, como manda información para ambos lados, cuando hay una lesión entonces a nivel de la corteza central también, solamente se va a manifestar como alteración en un cuadrante, principalmente el cuadrante inferior, mientras que la parte superior se conserva. ¿Ok? Mientras que en una parálisis facial periférica, prácticamente toda la mitad de la cara está comprometida. ¿Ok? Porque obviamente la parte periférica, el nervio facial, ya lleva tanto la información de un mismo lado como la información decusada. Entonces, si se altera, pues prácticamente nos da toda la mitad del cuerpo. Mientras que la parte central, como todavía le mando información para el otro lado y recibo información del lado contralateral, pues a pesar de que se lesione la corteza, pues bueno, tengo todavía la parte contralateral que me puede ayudar. Por eso es que solamente se afecta un cuadrante. Después le paso imágenes en el grupo de Telegram para que tengan una idea, porque aquí no tengo en cuanto a correlación clínica de parálisis facial, pero ahí pues es un poco evidente, ¿no? Lo mismo sucede con algunos otros pares craneales, ¿no? Entonces, ojo nada más con la parálisis facial, que es como que de las más importantes y más evidentes. El resto de estructuras, pues la verdad es que son menos susceptibles a alguna lesión de carácter central, pero sí lo puede haber más de carácter periférico. Muy bien, ahora sí, vamos ahora con la siguiente vía, que es el fascículo rubroespinal o la vía rubroespinal. Como su nombre le dice, rubro tiene que ver con rojo, pues surge desde el núcleo rojo en la porción magnocelular. Y de aquí vamos a hacer un paréntesis. El núcleo rojo a nivel del mesencéfalo, porque ese se encuentra a nivel del mesencéfalo, tiene dos porciones. Una porción magnocelular que es para esta vía y una porción parvocelular que junto con el cerebelo ayuda a controlar, pues, más bien a modular el sistema motor, ¿no? Entonces vean que ahí es otro claro ejemplo de cómo estas otras estructuras, que es el cerebelo y ganglios basales, pueden incidir en. Muy bien. En este caso, la decusación es inmediata aquí mismo a nivel del mesencéfalo, una vez donde surge. Vean que el núcleo rojo se localiza es un núcleo que pues, realmente es grande, ¿ok? Y se encuentra como que en la porción media de todo lo que es el mesencéfalo. Ok, entonces, pues nada más recordar cómo esta parte, ¿no? La información pues va a descender de forma pues ya contralateral y en este caso va a terminar principalmente a nivel de la médula en segmentos cervicales. ¿Y esto para qué? Para controlar, así como la vía corticoespinal, los músculos distales que también nos ayudan a la parte del control voluntario. ¿Ok? Pero este control voluntario, por ejemplo, está pues muy influenciado directamente por el cerebelo. Algo importante también es que la vía corticoespinal, bueno, de la corteza pueden salir algunos trayectos que se llaman corticófugos, que eso, por ejemplo, puede hacer que la corteza pueda controlar algunos de los núcleos o de las vías que son extrapiramidales. ¿Ok? No es su principal función, porque ya dijimos que de aquí sale una vía directamente, pero podemos controlar. Entonces, nosotros al núcleo rojo también lo podemos controlar a través de la corteza motora. ¿Ok? Y la importancia es que este, por ejemplo, nos ayuda demasiado a la parte de la coordinación junto con el cerebelo. Así como la vía corticoespinal nos ayudaba con el movimiento fino de extremidades, piensen que este en específico nos va a ayudar con solamente la extremidad superior. El corticoespinal va en relación con superior e inferior, ¿ok? Y este pues igual nos ayuda con movimientos voluntarios, pero no son tan finos. Si bien también nos ayudan con la parte distal de la extremidad, pues no lo va a ser tan evidente a nivel de los dedos, ¿no? O sea, no va a ser tan bueno como puede ser el corticoespinal, pero contribuye a. Cuando hablemos después de lesiones, por ejemplo, de cerebración de corticación, vamos a ver que este, por ejemplo, nos va a ayudar a generar una flexión de extremidad superior, ¿ok? En cierto patrón de lesión cerebral. Bueno, continuamos ahora con las vías reticuloespinales. Como su nombre lo dice, salen desde la formación reticular. Ahora, acuérdense que la formación reticular se extiende en todo el tronco encefálico, desde el bulbo, el puente, el mesencéfalo, e incluso algunas bibliografías consideran que incluye regiones del tálamo. ¿Ok?
Entonces, pues es una gran extensión. Tú dirías, pues, ¿de qué parte de la formación reticular realmente es que van a salir estos, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito más de esto. Esta vía la podemos dividir en una vía reticuloespinal pontina que es medial o en una vía reticuloespinal que es vulvar y es lateral. A nivel, sale una del puente, otra sale del bulbo, ¿ok? Vamos a iniciar eh, con la vía reticuloespinal pontina. En este caso, sale desde la formación reticular pontina, ¿ok? Y si recuerdan, aquí a nivel del puente, pues hay muchos núcleos. Entre estos núcleos bueno, se dice que principalmente van a ser núcleos de origen de serotoninérgicos, que igual ya mencionamos en neurotransmisores, y que bueno, no hay como que un nombre bien especial, son varios núcleos que se encuentran en la formación reticular, pues pontina. ¿Ok? De aquí la información desciende de forma ipsilateral, no hay decusación. Y esto, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a ayudar con la excitación de los músculos extensores, pero principalmente de carácter axial, es decir, los que se encuentran en el tronco. En este caso, por ejemplo, a qué nos va a ayudar a el mantenimiento de la postura. Entonces, si mantengo excitados a los extensores, nos va a dar como que esta parte de estar erguidos. Entonces, en parte nos ayuda a mantener el tono, que a su vez, bueno, el tono de esos músculos que a su vez contribuyen a la parte de la postura. ¿Ok? Y ojo, aquí ya estamos hablando de vías que tienen más que ver con el control del tronco encefálico. ¿Ok? Ahora, cuando hablemos después de las mismas lesiones que les comentaba, este nos va a dar algo característico que es la rigidez de tipo gamma en la descerebración. ¿Ok? En el caso del tracto o la vía retículo espinal, vulvar o que es la porción lateral, este sale desde el núcleo reticular gigantocelular, ¿ok? Que también es un núcleo dependiente de serotonina, pero que este se localiza más a nivel de la porción inferior del bulbo, ¿no? Este, por ejemplo, desciende de forma ipsilateral, pero también manda fibras que van a decusarse y descienden también de forma contralateral. Su principal función es tratar de regular la función de la vía reticuloespinal pontina o medial. ¿Ok? Entonces son como que entre ellos, uno es agonista, otro es antagonista, y entre ellos se están como que regulando constantemente. ¿Ok? Entonces, pues esta, por ejemplo, va a estar generando varios fenómenos de inhibición. Algo importante que de estas vías es que también pueden recibir influencias externas. Además de recibir información a nivel cortical, por ejemplo, principalmente a través de la vía pontina, pueden recibir información a través del cerebelo de igual forma. Y esto, por ejemplo, porque nos ayuda a mantenernos erguidos y esto tiene que ver de alguna u otra forma con el mantenimiento de la postura, ¿no? Como que mantenernos extendidos, ¿ok? Y que por lo tanto cuando nosotros realicemos alguna tarea, no perdamos como que este equilibrio, no estemos como que todos aguados en el caso de los músculos erectores de la columna o también de los extensores de las partes proximales de las extremidades, ¿ok? Una vía que se parece mucho a esta y que en dos sentidos, que es que surge desde núcleos que se encuentran a nivel del tronco encefálico y que también tienen que ver con la postura, son las vías vestibuloespinales. Y de estas ya estábamos hablando un poco el día de ayer. Por ejemplo, tenemos igual nuevamente una vía vestibuloespinal lateral y una vestibuloespinal medial. En el caso de la vestibuloespinal lateral, ojo, esta donde surge del núcleo, ¿qué? Del núcleo, pues, vestibular lateral, también llamado núcleo de Deiters. Y este, por ejemplo, recibe mucha información de los órganos otolíticos, que ya comentamos el día de ayer que nos ayudaban con las aceleraciones lineales principalmente. En este caso, la información desciende de forma ipsilateral, no hay decusación de la información y algo aquí sí que vale la pena resaltar es que además de que pues las demás vías pueden estar o no influidas por controles superiores o modulación por cerebelo, esta sí es una vía que completamente está muy, pero muy influenciada por el cerebelo. Y de hecho, para que el cerebelo, por ejemplo, nos ayude con la parte del control del equilibrio, es en parte por las conexiones que tiene con esta vía, ¿no? Que ya de por sí habíamos hablado, que
que el equilibrio se logra por tales sistemas sensitivos, tales sistemas motores, y quien realmente está regulando esto muy a fondo es el cerebro, ¿no? Bueno, esa es la explicación de por qué. En cuanto a sus funciones, pues bueno, nuevamente, para mantener la postura, a mí me gustaría contraer a los músculos que son extensores. Pero ojo, aquí tenemos tanto extensión de los músculos axiales, que en este caso pues son los músculos erectores de la columna, ¿ok? Para mantenernos pues a cierto punto pues rectos en el tronco, pero también nos ayuda a el control extensor de los músculos axiales y proximales. Entonces, toda la parte, por ejemplo, de extensión, ¿ok? Para mantener la postura, que ayer, por ejemplo, comentábamos, ¿no? Cuando tú te vas caído de frente, lo que haces inmediatamente es estirar los brazos, estás extendiendo los brazos para que caigas y te puedas sostener, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, si tú, no sé, vas parado en el ruta o en un camión, ¿ok? Te tocó irte parado y de repente, no sé, como que se frena el conductor y pues como que pues hay un cambio muy brusco, ¿no? ¿Quién sensa eso? Aceleración lineal, ¿no? Un frenón lo que hace es activa el sistema vestibular y por vía descendente lateral, ¿qué es lo que va a hacer? Inmediatamente contraes tus músculos extensores de las piernas y también de los brazos. ¿Y qué es lo que haces, no? Como que te pones rígido y vas en contra de hacia dónde va la aceleración. Y esto pues justamente para mantener la postura y evitar perder el equilibrio, ¿no? Y seguimos con esto. Entonces vean que esta se parece mucho a quién? A la vía perdón, a la vía reticuloespinal medial. Solamente que esta se queda ¿a qué nivel? A nivel axial, mientras que esta, además de estar a nivel axial, va a contribuir con la parte de extensión de extremidades. Y algo interesante es que esta, por ejemplo, cuando hablamos nuevamente en la parte de aceleración, me va a dar algo llamado la rigidez de tipo alfa, que es como que característica en este mismo también. ¿Ok? Entonces, pues yo creo que ya más o menos como que queda claro para qué nos sirven ambas vías. Ojo, entre ellas, entre la vía reticuloespinal medial, o que es la pontina, y la vía vestibuloespinal lateral, ¿ok? Nos van a ayudar justamente a la contracción de músculos extensores para la parte de la postura, ¿ok? En el caso de la vía vestibuloespinal medial, esta la verdad es que tiene como que otra principal función. O sea, sí va a contribuir de forma global al equilibrio, pero lo va a hacer desde otro punto de vista. Este surge pues desde el núcleo vestibular medial, ¿ok? Y este, por ejemplo, está muy influenciado por los canales semicirculares en comparación con los órganos otolíticos que están acá. Entonces, ya sabemos que los los conductos semicirculares nos ayudan con la detección de aceleraciones angulares, rotaciones de la cabeza. Por lo tanto, de alguna u otra forma, esta vía tiene que ver con una respuesta a rotaciones, ¿ok? Y en este caso, la información nuevamente va a descender de forma ipsilateral, pero solamente se queda a nivel cervical, principalmente cervical, que va a controlar musculatura del cuello. Entonces, esta vía, por ejemplo, nos ayuda a la regulación de los movimientos del cuello para pues incidir de forma global en los movimientos que pudiera tener la cabeza, ¿ok? Ya sea pues las rotaciones, las extensiones, ¿ok? Pues de fenómeno de lateralización, todos esos están muy regulados por la vía vestibuloespinal medial. Y comentábamos el día de ayer, ¿no? Por ejemplo, esta vía para qué nos ayuda, pues bueno, si tiene que ver con la rotación y la rotación también manda información con los ojos, esta vía entonces tiene que ver mucho cuando, a pesar de nosotros generar, no sé, una respuesta vestibular con los músculos oculares, acuérdense que la retina solamente fija un punto y para que nosotros podamos tener un panorama global de toda una región, necesitamos enfocar esa retina en todos esos puntos y para hacerlo necesitamos usar a los músculos extraculares, ¿no? Y que eso se esté enfocando a cada rato. Bueno, pues incluso los movimientos oculares no siempre me dan un panorama global. Solamente, por ejemplo, me pueden dar de lo que estoy enfrente y aún así, o sea, moviendo, ¿no? Bueno, ¿en qué contribuyen los músculos, perdón, el control cervical con esta vía? Ah, bueno, que en ciertas situaciones, por ejemplo, yo pueda tener un mayor panorama, ¿no? Y en vez de nada más hacer esto con los ojos, ahora poder hacer incluso esto. Y seguimos como que enfocando la mirada, pero seguimos muy coordinados con la parte ocular. Entonces, mucho ojo. Esta vía está muy regulada por
la información vestibular que además está coordinada con los músculos oculares a través del fascículo longitudinal medial que ya comentábamos el día de ayer, ¿no? Que es como que toda la conexión de esto mismo. Y, por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar el reflejo vestíbulo cervical, esta es la vía que está implicada, ¿no? Que ya mencionamos, reflejo vestíbulo cervical era cuando, pues generábamos como que esto, ¿no? Hacíamos acá y para acá, ¿ok? Y vean cómo la cabeza pues se sigue manteniendo en un solo sitio, ¿ok? Pero además, si nosotros quisiéramos acoplar la parte de rotación de la cabeza, vemos, por ejemplo, cómo la rotación activa el sistema vestibular, estamos activando los músculos del cuello, pero la visión sigue enfocada en un sitio. Entonces, tiene que ver con la coordinación del reflejo vestíbulo cervical y reflejos vestíbulo-oculares, ¿no? Está muy regulado por toda esta parte y su principal finalidad es que dos cosas. Uno, que la mirada siga enfocada a pesar de tener cambios en la rotación de la cabeza. Y dos, que pues los cambios iniciales que desencadenan toda la activación de conductos semicirculares, que son justamente estas rotaciones, pues no se vean tan alteradas, ¿ok? Entonces tú las puedes estar controlando a partir de movimientos del cuello, que a su vez inciden en movimientos de la cabeza. ¿Ok? Entonces, pues vean, pues las funciones justamente las acabamos de mencionar, ¿no? Ajuste de posición de la cabeza, perdón, y los reflejos vestíbulos cervicales, que están controlados por la parte de músculos oculares, por tanto, reflejos vestibulo-oculares. ¿Ok? Entonces vean que, por ejemplo, esta vía no se parece casi para nada a la vía vestíbulo-espinal lateral, incluso siendo pues de origen vestibular. Entonces, mucho ojo, ¿ok? Y ahora sí, para terminar, tenemos a la vía tectoespinal. Como su nombre lo dice, sale del mesencéfalo en la región tectal, pero específicamente a nivel del colículo superior del mesencéfalo. En el mesencéfalo existen los colículos superiores, los inferiores. El colículo superior, por ejemplo, también de ahí surge eh, el nervio oculomotor, que es para pues, justamente el control de la musculatura. ¿Ok? Y, por ejemplo, ¿qué consideraciones tiene? ¿No? Primero, vamos a ver que este sí se decusa, ¿ok? De los pocos de la vía eh, de núcleos del tronco encefálico que sí se va a decusar, donde lo va a hacer a través de la sustancia gris periaculectal, que es esta cosa que está acá. ¿Ok? Entonces se decusa ahí mismo a nivel del mesencéfalo y desciende de forma contralateral en el resto de regiones del tronco encefálico, donde va a terminar del lado contralateral, igual nuevamente en interneuronas a nivel de la médula cervical. Y por ejemplo, para que nos va a ayudar con ciertos reflejos cervicales, ¿ok? Y de la cabeza en respuesta principalmente a estímulos visuales, ¿ok? También auditivos y en realidad somáticos. Entonces, esta vía, ojo, esta vía junto con la vestíbulo espinal medial nos ayuda a controlar la musculatura del cuello en respuesta a ciertos estímulos. Nada más que la vestíbulo espinal medial, la respuesta va a ser justamente a estimulación vestibular por parte de rotaciones de la cabeza, mientras que el fascículo tectoespinal en cuanto a otros estímulos. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos del sistema auditivo, ¿ok? Que teníamos como que información que salía desde los núcleos cocleares, ¿ok? A nivel de la unión bulboprotuberancial y que de aquí la información se puede ir hacia los núcleos olivales superiores o hacia el colículo inferior, por ejemplo, hacía relevo del colículo inferior y de aquí después pasaba al tálamo y a la corteza. Bueno, pues alguna de las sinapsis que hacíamos con el colículo inferior, después el colículo inferior se podía comunicar con este colículo superior y ayudarnos con el proceso de focalización. Entonces, cuando nosotros tenemos los ojos cerrados, por ejemplo, y de repente como que escuchamos como que un ruido que viene por acá, tú inmediatamente lo que es como que esto, ¿no? Rotas la cabeza en respuesta a ese estímulo. Y entonces, por ejemplo, tiene que ver este fascículo tectoespinal con esta parte de la focalización del sonido con la respuesta motora, ¿no? En la respuesta somática, por ejemplo, ¿cómo tiene que ver esto? Bueno, pues cuando de repente esto se explica mejor siempre con los ojos cerrados, ¿no? Para tratar de evitar el gran impacto que tiene la vista. Si ustedes, por ejemplo, están con los ojos cerrados y de repente, no se sienten algo aquí como que en el hombro, inmediatamente como que lo hacen así, ¿no? Lo mismo sucede si sienten como que una brisa aquí a nivel cervical o incluso a nivel de la cara, como que hacen eso, o como que se quitan,
o como que se agachan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son reflejos que siguen coordinados en la parte efectora con músculos del cuello, sin embargo, en este caso la vía descendente que está implicada es otra, ¿ok? Entonces, vía tectoespinal nos ayuda con estos reflejos que tiene como estimulación inicial otro origen de información sensitiva, principalmente la visual que ya vimos, la somática que ya vimos, ¿no? Y también la parte visual. Si de repente nos estamos a lo mejor enfocando algo acá, pero de repente vemos que como que pasa algo acá, ¿no? Así como que vemos como que pasa un insecto y no sabemos qué es porque no lo podemos ver porque está distorsionado en la parte lateral, inmediatamente hacemos como que esto, ¿no? Y justamente estamos contribuyendo con los pues reflejos, ¿no? Entonces, esa es la vía tectoespinal y también está influenciada a nivel superior por otras estructuras más, ¿ok? Bueno, entonces, a manera de resumen, bueno, nada más, ahorita menciono esto. A manera de resumen, yo creo que más o menos queda claro, ¿no? Que podemos agrupar ciertos grupos para tratar de recordar un poco más la información. Por ejemplo, la vía corticoespinal, ¿a qué otra vía se parece? La vía corticoespinal nos ayudaba con el movimiento fino de las extremidades, principalmente con músculos flexores distales, ¿ok? Esa vía, ¿con qué otra vía se parece de las que vimos? Que surgen desde el tronco. Un rubro espinal. Muy bien, con la vía rubroespinal, solamente que la rubroespinal no llega a miembros inferiores, pero de ahí tiene más o menos como que la misma función. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de la vestibuloespinal lateral, que nos ayuda con la parte de músculos extensores, tanto a nivel del tronco como de extremidades para mantener la postura, ¿con qué otra vía se parece? Con la retículo espinal. Ok, con la reticuloespinal, pero La pontina. la pontina o la medial, ¿ok? Y pues bueno, ya nada más recordar que la que no entraría acá con teniendo una pareja es la reticuloespinal vulvar. Esa nada más es como que contralateral para estar regulando, ¿no? Y que no sea una respuesta predominante. Y las últimas que pues igual se parecen son la tectoespinal y la vestibuloespinal medial, ¿ok? Entonces como que van a la par, pero responden a distintas situaciones, pero además terminan en la parte motora en otras regiones, ¿no? Entonces, pues bueno, son como que las principales vías, esas 6 que vimos el día de hoy. Otras vías que, pues bueno, se ha visto que tienen una función, pues no del todo clara, pero en ciertas situaciones patológicas podría ser como que evidente al generar reflejos patológicos, son la vía olivoespinal, la céruloespinal, la rafoespinal. Por ejemplo, la vía olivoespinal nos ayuda igual a favorecer la excitación tanto axial como proximal y, por ejemplo, tiene que ver con la parte de la respuesta a aceleraciones lineales, como esta vía vestibuloespinal lateral, ¿no? También nos da la parte de rigidez alfa en descerebración, entonces la vía olivoespinal se parece, por ejemplo, a la vía vestibuloespinal lateral. Nada más que pues son fibras en menor medida y pues no siempre eh, pues se considera. Lo que sí es que, por ejemplo, la vía olivoespinal está muy influenciada también por el cerebelo. Por eso es que a veces se considera que alguna alteración del cerebelo podría implicar algún fenómeno similar a la descerebración, sin embargo va a ser a partir de otra vía que es esta, ¿no? Nada más no confundir el núcleo olivar inferior, que es esto que estamos viendo, con el núcleo olivar superior, que es el que tiene que ver con la parte de focalización en la vía auditiva, ¿no? Muy distinto. De ahí tenemos otras vías como lo es la céruloespinal, que es desde el locus cerúleo, que es un núcleo principalmente noradrenérgico, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la vía descendente nos ayuda, además del control del dolor en las vías descendentes, nos puede ayudar a la facilitación motora, ¿no? Que incluso lo vimos en neurotransmisores. Y así mismo la vía rafoespinal, pero en este caso va a ser por parte de la serotonina, ¿ok? Entonces, pues bueno, estas vías no son como que sean específicamente motoras, sino realmente ayudan a regular varios componentes a nivel de la médula, entre ellos el dolor, entre ellos esta parte del control motor, ¿ok? Y la parte autonómica también la podrían estar regulando, pero nuevamente no son vías que prácticamente estén destinadas solamente a un fin motor como el resto que ya vimos, ¿ok? Entonces, pues nada más para que las tengan ahí los datos. Bueno,
Ahora, recuerda que estuvimos hablando por ahí como que de rigidez, de decorticación, pues vamos a tratar de entender eso desde el siguiente punto de vista. Vean, acá tenemos más o menos en color azul algunos principales núcleos con algunas vías, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos la vía reticuloespinal, ¿ok? Que es excitatoria, por lo tanto es la vía reticuloespinal pontina. Acá tenemos la vía reticuloespinal, que es la vulvar, que es inhibitoria. Y vean, estas hacen sinapsis con principalmente motoneuronas que son gamma. Y ojo, en un músculo hay tanto motoneuronas alfa, que son las que prácticamente al contraerse, pero al estimularse, contraen el músculo y generan fuerza. Las motoneuronas gamma, por su parte, son fibras que terminan en algo llamado uso muscular, que es un propio receptor, y ese propio receptor tiene la finalidad de ajustar el grado de fuerza de contracción. Entonces, prácticamente esas motoneuronas gamma se asocian mucho al mantenimiento de la contracción de algún músculo. En este caso, vean, favorece el mantenimiento de la contracción, ¿ok? De los músculos extensores que ya habíamos mencionado, ¿no? Para que estos, pues, bueno, no se fatiguen y estén respondiendo, pues, un periodo un poco más prolongado, ¿ok? A pesar de que no generan directamente la fuerza de contracción, solamente alteran la sensibilidad del uso muscular y por lo tanto hacen que no se inhiba el grado de fuerza muscular que se pueda generar. ¿Ok? Vean que acá tenemos las vías vestibuloespinales. ¿Ok? Tenemos la vía vestibuloespinal, solamente aparece la vía vestibuloespinal lateral. Vean que esta surge de núcleos vestibulares, pero vean que está muy influenciado, ya habíamos mencionado, ¿no? Por el cerebelo. Todo lo que está acá es el cerebelo, que más adelante lo vamos a mencionar. Y vean, por ejemplo, cómo este va a terminar principalmente a controlar interneuronas que rigen el funcionamiento principalmente de las motoneuronas alfa. Vean, aquí en rojo está la motoneurona alfa. Miento, la motoneurona alfa es esta azul que está acá. Y vean cómo directamente esta sí inerva el músculo para la contracción. Y recuerdan cuando hablamos de que en la rigidez por descerebración, uno nos da una rigidez alfa y otra rigidez gamma. Bueno, va en parte por eso, ¿no? Bueno, voy a ponerla con otro color para que se pueda distinguir. Vamos a usar el morado. Bueno, este morado es la motoneurona alfa, ¿ok? Termina acá en músculos principalmente extensores y acá hay otra motoneurona alfa, pero esta termina en músculos flexores. ¿Quién controla músculos flexores? ¿Recuerdan? Las vías corticoespinal y la rubroespinal. Vamos para allá, a ver si sí. Tenemos a las vías corticoespinales y las vías rubroespinales. Estas controlan músculos flexores, que es para movimiento voluntario, fino y demás. Entonces, de aquí, nada más como para poner un apartado y que quede un poquito más claro. Si yo controlo flexores, principalmente lo asocio con el movimiento fino y voluntario, ¿ok? Mientras que si controlo extensores, lo asocio un poco más para el mantenimiento de la postura, ¿ok? Y bueno, a su vez, pues bueno, tiene que ver con flexores principalmente a nivel de extremidades distales, la porción distal, y en la postura tiene que ver más a nivel del tronco y a nivel de extremidad, pero en la porción próxima, no en la porción tanto distal, ¿ok? Entonces, mmm, no en todos los casos es así, pero lo podemos asimilar un poquito la información de eh, con esta secuencia para que tengamos un poquito más de contexto, ¿ok? Entonces, vean, las vías corticoespinal y reticuloespinal que dijimos que se parecen, dijimos que van a controlar principalmente músculos flexores. Aquí vamos a poner entonces flexor y este extensor a través de las motoneuronas alfa. ¿Ok? Y vean que, por ejemplo, acá, esta vía reticuloespinal, o perdón, rubroespinal, que sale del mesencéfalo, también está influenciada por el cerebelo, que ya les comentaba. ¿Ok? Aquí está. Por el cerebro también está influenciada, así como la vía vestibuloespinal. Son como que las que están más influenciadas por el cerebelo. ¿Ok? Además de que la corteza, vean, la corteza cerebral, que es todo lo que está acá, se los pongo en azul y ahora voy a utilizar yo creo que un color azul un poquito más fuerte. Ahí está. Vean. Esa es la corteza, todo lo que está acá. Vean que de la corteza surge directamente la vía corticoespinal y acá surge una vía corticofuga, que es la que controla la corteza al núcleo rojo. Entonces, el núcleo rojo recibe información tanto de la corteza como del cerebelo, por eso es que está muy influenciado. ¿Ok?
Y ya por último, vean que la corteza también puede interferir con las vías reticuloespinales. Muy bien. Bueno, entonces pues vamos a tratar de entender los tipos de lesiones que podemos tener, que es una descerebración y una decorticación. ¿Ok? En el caso de una descerebración, bueno, primero vamos con una decorticación. En el caso de la decorticación, como su nombre lo dice, es separar las vías corticales. No es como que le pegue nada más a la corteza y a toda la corteza, no, es separar como que las vías que van de la corteza con el resto de estructuras. Entonces, si yo corto la vía corticoespinal, que es justamente esa línea punteada, bueno, hasta acá, en el cerebelo no le pega, todo lo que acabo de poner de amarillo, ¿con qué vías va a interferir? Vean qué es lo que acaba de suceder. Se acaba de cortar la vía corticoespinal, bueno, esa tiene sentido, ¿no? Pero además, vean, se acaba de cortar la vía que controla al núcleo rojo, ¿ok? Entonces, el núcleo rojo ya no tiene como que esta influencia superior que tiende a modularla. Entonces, ahora el núcleo rojo se torna hiperactivo. Pero ¿quién más se torna hiperactivo? Vean, las vías reticuloespinales. ¿Ok? Esas se tornan hiperactivas porque ya no los está modulando la corteza. Entonces, ¿esto a qué se traduce, por ejemplo? Las vías reticuloespinales, principalmente la pontina, ¿en qué dijimos que nos iba a ayudar? Con la parte de extensión, ¿no? Entonces vamos a tener como que extensión, una postura de extensión de miembros inferiores principalmente, ¿ok? Y de los músculos axiales a nivel del tronco. Pero ¿cómo vamos a encontrar nuestros brazos? ¿Ustedes cómo se imaginan que van a estar estos? Se liberó la vía reticuloespinal, ahora se está hiperactiva. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dijimos que esta nos ayuda con la contracción de la musculatura flexora, ¿no? Principalmente de miembros superiores. Entonces los brazos, bueno, no se va a ver mucho, pero se nos van a hacer así. Mientras que los miembros inferiores van a estar estirados, ¿no? Van a estar extendidos. Bueno, pues vamos a ver más o menos cómo se vería acá la lesión. Vean. Esta es una decorticación. Y vean cómo se adopta. No, mientras, es la de abajo. Es que el sentido lo invirtieron. Vean. Esta es una decorticación. ¿Ok? Vean cómo el núcleo rojo está intacto y como se deja de inhibir y se torna hiperactivo, ¿qué es lo que hace el núcleo rojo? Flexiona el miembro superior. Acuérdense que el núcleo rojo no manda información al miembro inferior, por lo tanto, el miembro inferior, ¿qué es lo que va a pasar? Por la vía reticuloespinal, pues se va a favorecer la extensión y ven cómo hay extensión de los miembros inferiores. Esto de que nos habla de una lesión mesencefálica alta, es decir, interferimos la conexión entre el mesencéfalo y el resto del cerebro, bueno, del cerebro que va a ir hacia la corteza, ¿no? Entonces, pues mucho ojo con eso, ¿no? Cuando veamos una persona así, que por lo general va a ser en un contexto de algún traumatismo pues muy grave, que tiene que ver con eh, más con el servicio de urgencias, cuando vemos una persona que llega al servicio de urgencias así, pues ya sabemos de entrada que la lesión la va a tener ahí y que ya de plano se seccionó la vía corticoespinal y esta persona pues obviamente no va a tener control pues fino, ya no va a poder mover sus brazos bien porque no va a poder tener estabilidad. Además de que, pues, en esta región, para que se haya lesionado, no nada más le pega a la función motora, le va a pegar a la función sensitiva y, lo más importante, le va a pegar a la función de la formación reticular activadora ascendente. Entonces, esta formación reticular que nos mantiene despiertos porque está activando toda la corteza, también se interrumpe y entonces, pues, la persona, pues, va a estar inconsciente. ¿Ok? Entonces, pues, nada más considerar eso. Cuando se valora, por ejemplo, el estado de conciencia con algo llamado escala de coma de Glasgow, se valora un parámetro que es actividad motora. Los dos datos más bajos, por así decirlo, como que los más graves en un daño motor, es la decorticación, ¿ok? Que nos va a dar 2 puntos, y una descerebración que nos da 1 punto, ¿ok? O 1 y 0, no recuerdo. No, sí, pero es 2 y 1. 2 de corticación, 1 de cerebración. Bien, entonces, pues vean esta posición. Ahora vean qué es lo que sucede con una descerebración. En la descerebración, la lesión se podría decir que está en la parte de la protuberancia alta. Es decir, se inhiben las conexiones a nivel del mesencéfalo con el resto de estructuras, es decir,
Lo único que va a ser evidente es el control desde el puente para abajo, puente y bulbo. En este caso vamos a ver cómo quedaría nuestra lesión en nuestro esquema de acá. Si nosotros tenemos una descerebración, se separa, por así decirlo, el mesencéfalo del resto de estructuras. Entonces cortamos acá. Vean que ahora la vía rubroespinal pues ya no genera ningún efecto. Obviamente, pues si la corticoespinal ya estaba rota, pues ahora pues mucho más rota va a estar, no va a pasar la información. Y vean ahora quiénes quedan excitados. Sigue quedando excitado la vía, ¿quién? La vía reticuloespinal, pero también queda hiperactivo, ¿quién? La vía vestibuloespinal. Estas dos quedan hiperactivas. Y estas dos vías, ¿qué nos van a dar? Nos van a dar principalmente extensión, ¿verdad? Porque controlan músculos extensores. Uno controla directamente la musculatura alfa y otro controla directamente las motoneuronas gamma. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que en la descerebración teníamos un componente alfa y uno gamma, es justamente por esto. Entonces, esta lesión pues prácticamente secciona todo esto y veamos cómo va a quedar la persona. Pues sí, tiene sentido. Vean cómo queda prácticamente con todas las extremidades superiores, el cuello e incluso extremidades inferiores, todo está extendido. Está como que tieso. ¿Ok? Entonces, pues mucho ojo con eso, ¿no? Y bueno, eso obviamente va a ser una lesión todavía mucho más grave porque estamos descendiendo a nivel del tronco encefálico, se va a comprometer. Si ya el estado de conciencia estaba comprometido, pues bueno, sigue comprometido, pero pues todavía se puede incluso alterar el patrón respiratorio, algunas otras funciones importantes, pues también lo pueden hacer. Obviamente, si ya acá está la lesión, pues ya no hay que esperar nada de lo que salga del mesencéfalo, tanto la vía, entonces, tectoespinal también sería alterada. A esta persona, pues aunque le pongamos un sonido, le pongamos un dolor, no va a hacer esto. Lo que sí es que puede responder a la prueba vestibuloespinal. Entonces, cuando se utilizaba, por ejemplo, la vía vestibuloespinal medial para el reflejo vestíbulo cervical, ese que, por ejemplo, hacíamos, por ejemplo, hacer rotar la cabeza para ver si los ojos se movían, más o menos tratas de valorar en el estado de conciencia más o menos cómo está la lesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una descerebración, en teoría, si la sección está entre el mesencéfalo y el puente, ¿ok? Pues en el mesencéfalo tengo la musculatura de bueno, el control de la musculatura extraocular. Entonces, esta persona, aunque le gires la cabeza, ya no va a responder con el reflejo vestibular, ya no va a hacer movimiento de ojos de muñeca. Si tú le giras la cabeza hacia la izquierda, los ojos también se van a ir hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, la alteración de ese reflejo, pues ya nos diría, ¿sabes qué? Pues ya no se espera mucho, ¿no? Ya la lesión está más abajo, se comprometen muchas más estructuras, ya no hay mucho que hacer. ¿Ok? Y les digo, no nada más es que se comprometa la parte motora, obviamente pues no va a haber ni actividad sensitiva, la parte vegetativa incluso se puede alterar, ¿no? Hay muchas cosas que va a pasar. ¿Qué más sobre esto? Pues yo creo que ya. Y por ejemplo, si nosotros tenemos por alguna razón alguna lesión em, a nivel del cerebelo, que es lo que también les comentaba, si tenemos alguna lesión a nivel del cerebelo que suele controlar vean, a la parte vestibular, pues es como que ahora desinhibimos a el sistema vestibular, pero lo demás sigue, ¿cómo se puede decir? Sigue intacto. Podemos seguir con músculos, con el control muscular fino, pero lo que sí es que nos va a costar un poco más porque ahora está hiperactivo la parte de extensión. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a realizar movimientos, es como que vamos a realizar como que así como que movimientos como que bien, bien estirados, ¿no? Por así decirlo. Nos va a costar un poquito más. Vamos a tener, por ejemplo, una caminata como que un poquito más brusca porque pues ya no vamos a tener tanta facilidad para flexionar porque está hiperactiva la extensión. Entonces, Em, pues es lo como que padre de entender como que todas las vías que nos puedan dar los datos clínicos cuando estas se lesionan. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda con las vías? Bueno, aquí pues la descerebración, la decorticación y vean que, por ejemplo, la parte de los reflejos vestíbulo oculares que les comentaba, ¿no? Si la lesión fue debajo del mesencéfalo, pues obviamente no va a haber respuesta. No hay ojos de muñeca porque pues no hay cómo conectar la parte vestibular con la parte del control oculomotor. Entonces, pues no se va a poder.
Muy bien. Bueno, en esta parte vamos, se me está olvidando hablar un poquito sobre el síndrome de la motoneurona. Igual viene en el primer video, pero nada más vamos a mencionarlo, ¿no? El síndrome de la motoneurona puede ser tanto a nivel superior como a nivel inferior. El síndrome de la motoneurona superior es cuando por alguna razón se lesiona la motoneurona alfa. La motoneurona alfa, como es la neurona que directamente inerva el músculo, si esta se lesiona, por ejemplo, pues vamos a tener flacidez o hipotonía. ¿Ok? El tono muscular lo vamos a definir como que ese grado de contracción que va a tener el músculo en reposo por el simple hecho de estar inervado. ¿Sí? O sea, una cosa es activar a la motoneurona para que la motoneurona genere la contracción de ese músculo, pero otra cosa es que la motoneurona esté en reposo, pero incluso en reposo, el simple hecho de tener inervación, mantenemos al músculo con un cierto grado de contracción. O sea, si ustedes ahorita tocan sus músculos, no es como que estén completamente aguados, como si fuera, no sé, un trozo de carne, no sé, de res o de puerco, que ustedes lo ven que está prácticamente todo aguado. No, mantenemos como que hasta cierto punto los músculos como que duros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, una cosa es contraerlo, pero otra cosa es tenerlo relajado. Entonces siente como que durito. Ese es el tono. Si hay lesión de la motoneurona inferior, lo que vamos a tener es flacidez, o sea, ese músculo se va a hacer como si fuera grasa. Bueno, no es que sea grasa, sino se va a hacer como que la consistencia como si fuera tejido adiposo, ¿no? Se hace flácido, se hace aguado, pues eso se le llama hipotonía. Obviamente, si esta motoneurona es la que nos da la contracción, que se traduce a fuerza de contracción, pues la fuerza de contracción va a ser disminuida. Si esta motoneurona es la vía eferente para un arco reflejo, pues no hay vía eferente, pues tampoco hay reflejo. Hay hiporreflexia, ¿ok? En este caso, puede existir fasciculaciones porque a pesar de que el músculo ya no tenga inervación por la motoneurona inferior, ese sigue siendo un músculo excitable y puede responder a otros estímulos, como por ejemplo cambios en la temperatura o a la presión mecánica. Sin embargo, estas contracciones no van a ser pues tan marcadas como una contracción voluntaria. Entonces, a eso le vamos a llamar fasciculaciones. Y por último, vamos a tener la atrofia o hipotrofia muscular. Y esto porque, así como la motoneurona alfa nos ayuda con todo este proceso de contracción, también nos ayuda con un proceso que se llama trófico, que es decir, que mantiene hasta cierto punto el grado de crecimiento del músculo. Esto, por ejemplo, es muy evidente en las personas que pues, suelen hacer ejercicio constantemente, ¿no? Una cosa es que pues tu músculo lo actives mucho y que genere fuerza, pero otra cosa es que, ¿cómo explicas tú que usar mucho un músculo hace que crezca, ¿no? Bueno, este es trofismo y el trofismo también le da la propia inervación, dependiendo de qué tanto uses, generas hipertrofia, ¿ok? Hipertrofia significa que el mismo número de células crezcan nada más, ¿ok? Y ya. En este caso, pues hay atrofia porque ya no se está usando ese músculo, porque pues ya no va a responder. Entonces, el síndrome de la motoneurona inferior se caracteriza por las As. ¿Ok? Podemos hablar de, bueno, si es más grave, se traduce a las As. Atonía, atrofia, ausencia de fuerza, arreflexia. Entonces, son las 4 As de un síndrome de motoneurona inferior. O hipos, ¿no? Hipotrofia, hiporreflexia, eh, hipotonía y, bueno, para la disminución de la fuerza tampoco no es como que hay un término realmente, ¿no? No es como que exista el hipofuerza muscular. Entonces, por las As nos ayudan a identificar un poco más. Mientras que, por ejemplo, el síndrome de la motoneurona superior, ¿cómo lo podríamos entender? Si ya hayamos hablado un poco acá sobre, vean, el control superior que directamente nos da el control inferior de las motoneuronas, si prácticamente nosotros interferimos con esto, se desinhibe la motoneurona alfa, ahora se torna hiperactiva. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ya no tenemos influencias inhibitorias descendentes y esto nos va a dar espasticidad. Espasticidad es un tipo de hipertonía y eso lo pueden tomar como si una persona va a estar tiesa. Ese, por ejemplo, se parece mucho a cuando hablamos de decorticación, la persona se torna tiesa por alguna razón. Entonces, aquí igual, si bien no es una decorticación completa, se puede tornar tiesa la persona. En este caso, la fuerza muscular, tú dirías, en un principio va a estar aumentada porque se desinhibe, pero como el músculo tiende a fatigarse ante una respuesta constante, la fuerza también va a ser disminuida. Lo que sí es que vamos a tener hiperreflexia. Cualquier estímulo, llegas y, por ejemplo, no sé, quiero generar la respuesta tricipital, le pego acá y en vez de hacer esto nada más, le pego y va a ser como que esto. Puede llegar a generar clonus también.
¿ok? En este caso, puede haber atrofia, o no, atrofia no, más bien hipotrofia, sin embargo no es tan evidente porque seguimos con la inervación inferior, entonces pues, no pasa nada realmente, ¿ok? Y lo que sí es que va a aparecer algo llamado el reflejo de Babinski. Cuando sumamos que esta es la planta del pie, cuando estimulamos de una parte lateral y después nos vamos a central, lo que normalmente sucede es que se haga esto en la planta del pie, se haga como que así. La respuesta del reflejo de Babinski es positivo, que es una desinhibición cortical, nos va a generar como que una respuesta en abanico. Entonces nos va a dar como que, no sé, a la estimulación, en vez de hacer esto, nos va a dar como que este se contrae y estos le hacen como que en abanico, le hacen así. Entonces, un reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski es normal en eh, recién nacidos, pero a partir de, creo que hasta el primer año, pues ya no es normal. Entonces, cualquier reflejo de Babinski en un adulto nos habla de una lesión de la motoneurona superior. Y ojo, ¿dónde puede ser esta lesión de la motoneurona superior? Vamos a revisar a la vía corticoespinal. Acá está. Puede ser a nivel acá del mesencéfalo, puede ser a nivel del puente, puede ser posterior a nivel de la decusación en las pirámides, puede ser aquí incluso a nivel de la vía corticoespinal, a nivel de la médula espinal. En cualquier trayecto nos puede dar ese síndrome de la motoneural superior. Muy bien, entonces pues eso también es en cuanto a la correlación clínica. Tratar de diferenciarlos entre ellos. Muy bien, ahora nada más para terminar, pues vamos a hablar de la corteza. ¿Ok? Bueno, aquí quieres ir a mencionar. Bueno, el control de la postura. Vean que el control de la postura prácticamente depende de cómo estemos en nuestro tronco, o sea, respecto a la atracción de la gravedad hacia un centro. Vean, aquí estamos parejos. Vean que cuando nosotros tenemos alguna inclinación, quien se extiende es la extremidad que realmente genera el mayor punto de fuerza gravitacional. Mientras que la otra, vean, la otra pierna se relaja. Vean también qué es lo que trata de compensar. Si todos nos ponemos para un lado, la cabeza se iría completamente para acá, ¿no? El tronco junto con el cuello tratan de compensarlo yéndose hacia el lado contralateral, como se ve más o menos acá. Vean, acá lo que se compensa pues es el cuello para que la cara siga quedando en un sentido pues prácticamente vertical. Muy bien. Y pues bueno, pues todas esas coordinaciones se integran a partir de información vestibular, visual y propioceptiva, pero además con el componente motor por vías vestibuloespinales, reticuloespinales y muy bien controladas por el cerebelo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, estábamos hablando el día de ayer, ¿no? De algunos reflejos que los podemos ver como que más evidentes en algunos animales, ¿no? Cuando los animales que son cuadrúpedos tienden a, por ejemplo, a hacer un brinco y caer primero con sus extremidades que son delanteras, tienden a elevar el rostro, ¿no? Para seguir enfocando su objetivo. Esto dijimos que nosotros, pues no es de siempre, pero es evidente en, por ejemplo, cuando tropezamos, ¿no? Nos vamos para adelante y pues se ve la parte. Muy bien, entonces todo eso se logra gracias a reflejos y como son reflejos, pues se pueden hacer de forma inconsciente, pero cuando nosotros involucramos el control motor voluntario, pues nosotros podemos modificarlos en caso de que nosotros querramos, ¿no? En cuanto a esto, bueno, nada más mencionar el movimiento de los ojos, estos pues pueden ser muy complejos. Tenemos cuatro tipos de movimientos, tenemos los movimientos acádicos, movimientos de seguimiento, movimientos reflejos, etcétera, etcétera. No vamos a entrar a detalle con eso, nada más vamos a mencionar que los tres pares craneales que se encargan del control ocular es el tercero, el cuarto y el sexto, el oculomotor, el patético troclear y el abducens, ¿ok? Y estos, por ejemplo, se localizan a nivel del mesencéfalo, el tercer y cuarto par. A nivel del colículo superior está el tercer par, un poquito más a nivel del colículo inferior, pero no directamente en el colículo, sino un poco más hacia abajo. Tenemos a el patético troclear, ¿ok? Y a nivel de el puente tenemos a el abducens, ¿ok? Esos tres núcleos, para coordinarse en los movimientos oculares, se comunican por el fascículo longitudinal medial, ¿ok? Y este fascículo longitudinal medial, vean
como también va a recibir información a través de la parte vestibular, pero además está muy influenciado por el cerebelo y por un control superior. ¿Quién está el control superior del fascículo longitudinal medial? Quien se encarga de la coordinación de la mirada conjugada, es decir, que hacia donde nosotros miremos, los ojos pues van a ir hacia la misma dirección. Pero ojo, el que los ojos vayan hacia la misma dirección no significa que se van a activar los mismos músculos y los mismos pares craneales. Ya mencionábamos, ¿no? Que por ejemplo, mirar hacia la derecha implica la contracción del recto externo del derecho con la inervación del abducens, pero la contracción del recto interno izquierdo a través del oculomotor. ¿Cómo se da esta coordinación? A través del fascículo longitudinal medial. ¿Y quién lo controla de forma voluntaria? El área de Brodmann 8, que es la corteza, ¿ok? En la corteza frontal, que es la corteza de los campos oculares frontales, que nos ayuda también con el mantenimiento y el control voluntario de la mirada conjugada. Vean que esta información está muy bien controlada por ganglios basales y demás. ¿Ok? Ahora, el cerebelo también nos ayuda con este control, pero más que nada en la parte de coordinación y facilitación de este movimiento. Una lesión del cerebelo también podría interferir con la parte de los movimientos oculares de alguna forma. Ok, entonces nada más lo vamos a dejar así, no vamos a entrar a detalle con esto realmente. Ahora sí, para terminar vamos a hablar de la corteza motora, para terminar de hablar de esto de control superior. La corteza que controla los movimientos realmente reside principalmente en el lóbulo frontal, ¿ok? En la parte, pues, ¿cómo se puede decir? Delantera de nuestra cisura de Rolando, ¿no? De Riolando, la cisura, pues, principal. En este caso tenemos al área de Brodmann número 6 y el área de Brodmann número 4. El área de Brodmann número 4 es la corteza motora primaria, es decir, aquí surge neuronas que justamente van a tener como trayecto el fascículo córtico-espinal. ¿Ok? De aquí surgen directamente, pero esta, como cualquier otra corteza primaria, no tiene un mayor cometido más que eso, que es servir en este caso como un punto de origen y ya. Aquí no es como que se den cuestiones un poco más complejas, como que meterle una integración, solamente es eso. Lo que sí es que en el área motora suplementaria y en el área premotora, que ambas forman parte del área de Brodmann número 6, aquí sí ya se tiene como que un poco más de integración de la información, que ahorita vamos a ver. Pero vean, en la parte de la corteza motora que también participa con la vía corticoespinal, también tenemos que la información puede venir de la corteza somatosensitiva, es decir, área de Brodmann 1, 2 y 3, que aunque tú digas que aquí es información somatosensitiva de tacto, presión, vibración y todo eso, de temperatura, etcétera, etcétera, ojo, también suele salir de aquí la información, principalmente más del área 2, ¿ok? Y del área 3, 3A, es donde más sale la información. Pero vean, también sale la información de la corteza parietal posterior, que es la corteza de asociación visuoespacial, ¿no? Vean entonces que la información del tracto córtico-espinal que sale de la corteza realmente sale de 3 regiones. El área de la corteza motora primaria, aproximadamente un 30% de la información. El área sensitiva, que es el área somatosensitiva, área de Brodmann 1, 2 y 3, pero principalmente la 2 y la 3A. Y el área parietal posterior, áreas de Brodmann 5 y 7, que es el área de asociación visuoespacial, ¿no? De aquí, de toda esta parte sensitiva que es en el lóbulo parietal, también sale el 30%. Y el 30% restante también sale del área motora suplementaria, área de Brodmann 6, junto con el área premotora, 30% restante. Bueno, se pueden considerar como que un tercio cada uno, ¿no? Si nos podemos estrictos, aunque a veces nos dicen que la corteza motora primaria, pues sí representa un poquito más. Pero la verdad es que no es el único sitio, a pesar de ser el área motora primaria. ¿Y esto por qué? Bueno, porque si nosotros, por ejemplo, dependiéramos nada más del área motora primaria, pues tú dirías, pues sí, de aquí sale la información, pero no lleva ningún grado de interpretación. Por ejemplo, el área premotora está muy bien influenciada por los ganglios basales, por ejemplo. Mientras que la parte sensitiva está muy integrada, por ejemplo, que aquí le llega prácticamente información sensitiva de todos lados. Propioceptiva, que nos está diciendo cómo están nuestras extremidades, qué es lo que están sintiendo.
la parte visual, la parte auditiva también puede mandar información acá, la información vestibular también puede llegar acá. Entonces, como que ese grado de interpretación superior a nivel de la corteza nos podría ayudar, pues hasta cierto punto, a que la información que va a descender, pues realmente tenga como que un mayor cometido a la hora de, pues generar este movimiento voluntario. ¿Ok? Entonces, pues bueno, nada más como para mencionarlo, ¿no? Que no solamente surge la vía corticoespinal de la corteza motora primaria. Ah, bueno, y aquí nada más mencionar, en la corteza motora primaria lo que sí es que tenemos también una distribución somatotópica y también vamos a tener un homúnculo, pero en este caso es un homúnculo motor. Vean, por ejemplo, como una gran parte se dedica al control también de las extremidades, principalmente las porciones distales. ¿Ok? Vean que en el tronco realmente no tenemos tanto control superior. ¿Ok? Entonces es más la parte distal y la parte pues del rostro, ¿no? Toda la parte que es con los pares craneales que ya mencionábamos en la vía corticobulbar. ¿Ok? De aquí que es pues hasta cierto punto importante, si nosotros recordamos un poco sobre la irrigación de la corteza cerebral, acuérdense que tenemos la arteria cerebral anterior, la media y la posterior, y que cada una de estas pues va teniendo distintos trayectos. Entonces, por ejemplo, hay una cierta irrigación que va a ser más en esta parte, hay otra que va a ser más en esta parte, y hay otra que nada más queda como esto. Entonces, por ejemplo, la mayoría de veces se afecta más como que esta parte que le pega a las extremidades, y por eso la interferencia posterior a un EBC de que tengamos el compromiso, pues motor voluntario, ¿no? Veamos ahora en dónde se localiza estas regiones secundarias, por así decirlo, que es el área motora suplementaria y el área premotora. Esas, por ejemplo, dijimos que forman parte del área de Brodmann número 6, pero la verdad es que se localizan en regiones distintas. Por ejemplo, el área motora suplementaria se localiza más hacia el superior e incluso hacia medial en la corteza del lóbulo frontal. Y vean que, por ejemplo, el área premotora se localiza un poco más hacia inferior y un poquito muy cerca del área premotora primaria. ¿Ok? Ahora, en el caso del área de Brodmann número 8, acuérdense que aquí tenemos pues el control de la musculatura ocular, ¿no? Que es el campo orbital frontal. El control, que se encarga del control de la mirada conjugada que ya habíamos mencionado. Bueno, pues entre ellas más o menos hay como que una conexión, ¿no? Por ejemplo, vean, del área motora suplementaria surgen algunas vías descendentes, así como de la corteza premotora. ¿Ok? Pero entre ellas, por ejemplo, hay una conexión un poco más favorable hasta cierto punto. Por ejemplo, el área premotora se conecta más con el área motora primaria que el área motora suplementaria. ¿Ok? El área motora suplementaria recibe un poco más de información de otras regiones que son las áreas motoras accesorias, por así decirlo. Y que si nosotros, por ejemplo, consideramos el sentido de regulación por el cerebelo y los ganglios basales, por ejemplo, el área motora suplementaria está más influida por los ganglios basales y el área premotora está más influida por la parte del cerebelo. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más cómo es que están estos papeles. ¿Ok? Vean que tenemos todavía mucho más regiones para el control motor, pero ya es como que tienen un papel mucho más específicos. En el caso, por ejemplo, del área motora primaria, su principal función es que de aquí emergen fibras que no tienen ninguna otra interpretación, por lo tanto, solamente nos ayudan con movimientos simples y ya, o sea, como que un movimiento que siempre va a estar bien establecido. Aquí se encuentra pues el homúnculo, tenemos una distribución somatotópica, por lo tanto, pues cualquier lesión a este nivel pues, nos va a dar un síndrome de la motoneurona superior, porque de aquí pues surge normalmente esta vía, ¿no? Que no está modificada por ninguna inflamación. En el caso del área premotora, por ejemplo, nos ayuda con, sí, la coordinación, bueno, con la parte, perdón, de control de los movimientos proximales, pero también con la parte de la coordinación. Y la parte de la coordinación es porque tiene una conexión muy estrecha con el cerebelo, ¿ok? Y esa parte de la coordinación, pues nos va a ayudar con la manipulación compleja. En el caso de realizar, por ejemplo, movimientos que tengan un alto grado de destreza, ¿ok? Y de coordinación, como tocar lo que les decía, el instrumento, por ejemplo, cuando están cortando, filtrando cebolla, pues bueno, que les quede muy bien. Yo creo que han visto como que los chefs, ¿no? Que les hacen muy rápido, no se cortan, sus movimientos son como que muy, ¿cómo se puede decir? Muy bien controlados,
no lo están batallando, no tienen como que ese miedo en su momento de cortarse y demás, y pues tienen un buen control porque incluso pues el corte se va a ver reflejado en julianes, por así decirlo, muy parejitas, ¿no? Y no tenemos cortes gruesos, realmente eso implica incluso un movimiento muy fino. Así como otras habilidades, ¿no? Como por ejemplo el realizar origami, que tener esta capacidad justamente de hacer dobleces pues muy perfectos, pues también incluye esta parte. Y por último, el área motora suplementaria. Esta, por ejemplo, ayuda a anticipar el movimiento, ¿ok? Y esto por parte de los ganglios basales, por sus principales conexiones, ¿ok? Nos ayuda con la parte de patrones motores un poco más complejos, en el sentido de que cuando nosotros realizamos una tarea, por ejemplo, estamos cocinando y una cosa es nada más realizar una tarea hasta cierto punto sencilla, ¿no? Que es lo que mencionamos, filetear una cebolla. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos en una situación donde necesitamos integrar información de casi varios movimientos, no sé, supongamos en un deporte eh, que requiera de gran habilidad, ¿no? Imaginemos una persona que está jugando, ¿qué se me ocurre? No sé, a lo mejor voleibol, ¿no? O tenis. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, pues que la persona, además de estar controlando el resto de sus extremidades, necesita tener un adecuado movimiento en sus miembros superiores, ¿no? Para cuando tenga que rematar, cuando tenga que volear. Incluso está midiendo el grado de fuerza que está desempeñando. Y aparte está anticipando respuestas, por ejemplo, de que si ve más o menos hacia dónde está la inclinación de una mano que me va a rematar la parte del equipo contrario, pues ya más o menos como que estoy anticipando dónde podría caer la pelota y ya me estoy desplazando incluso antes de que yo lo pudiera más o menos como que imaginar, ¿no? Entonces tenemos una respuesta anticipatoria que participa en el desarrollo de patrones complejos de movimiento, ¿ok? Y que por lo tanto tiene que ver mucho con la parte de la programación. Y es muy distinto programar que coordinar. Programar es cuando todavía no se desarrolla el movimiento. Coordinar es cuando ya se está realizando el movimiento. Por eso es que el cerebelo, su principal función es recibir mucha información sensitiva para que cuando se esté realizando el movimiento, esta información sensitiva sirva como retroalimentación para estar reajustando el movimiento conforme lo estoy haciendo. Mientras que estas áreas motoras suplementarias, junto con sus principales conexiones que son con los ganglios basales, tienden más a la parte de la anticipación, ¿ok? Y en la parte de la ejecución sí, a que sean movimientos, por ejemplo, que sean muy bien ejecutados, por así decirlo, ¿no? No desde el punto de vista de coordinación, por ejemplo, que a través de la anticipación, por ejemplo, yo quiera realizar un movimiento rápido y lo haga rápido, ¿no? Que con anticipación, por ejemplo, yo quiera modular el grado de fuerza de un movimiento, lo anticipo y modulo el grado de fuerza que pues pudiera generar. Entonces, ojo con esto. Y bueno, ahí les aparece un poquito de semiología si es que se lesionara esta vía, pero la verdad es que son lesiones un poco más bien menos frecuentes, son más raras que pudieran desarrollarse, ¿no? Lo más común es que tengamos el síndrome de la autonoma superior por compromiso de el área motora primaria. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, más o menos vamos a ver cómo son como que las conexiones. Por ejemplo, vean, en la parte de las áreas corticales que están pues implicadas, tenemos el área motora suplementaria, el área motora, el área premotora y el área motora primaria. ¿Ok? Veamos más o menos cómo son con las conexiones acá. Vean que el área motora suplementaria recibe mucha información desde la corteza prefrontal, esa que tiene que ver con el juicio, con la parte del pensamiento. Y bueno, tiene sentido, ¿no? Si nosotros vamos a anticipar, pues necesitamos un buen juicio de todo lo que pues, tengamos en ese momento en la mente, la parte del pensamiento también, ¿ok? La parte singular anterior, que tiene que ver con toda esta parte, forma parte del sistema límbico, pero en este caso nos ayuda a mandar la información con todo el componente afectivo, ¿no? Por así decirlo. Pero vean, también recibe una retroalimentación por parte de del tálamo y vean, los ganglios basales, que es lo más importante. Entonces, los ganglios basales ayudan a controlar más la información a través del área motora suplementaria en la parte de la planeación. Mientras que vean, el área premotora, por ejemplo, está influenciada, sí, por el área motora suplementaria, pero esta área motora suplementaria no incide directamente con el área motora primaria. ¿Quién sí lo hace? La corteza premotora. Y vean que, por ejemplo, la corteza premotora recibe mucha información de quién? De la corteza visual. Ah, entonces, pues sí tiene sentido que me ayude con la coordinación, ¿verdad? Pero recibe también información a través, por ejemplo, del cerebelo y el cerebelo manda información a través del tálamo, nuevamente hacia la corteza premotora.
¿ok? Y por ejemplo, la corteza premotora, esta es la corteza que influye sobre el tronco cerebral, ya que habíamos visto, ¿no? El núcleo rojo, ¿ok? Los núcleos reticulares para esas vías, muy bien. Y también mandamos información a conexiones que van a ir con el cerebelo. Entonces, la corteza premotora entonces tiene que ver con la coordinación al momento que se está realizando el movimiento. Y por último, vean la corteza motora primaria, pues esta solamente está influenciada por la corteza premotora, ¿ok? Y que pues de aquí pues ya surge pues prácticamente todo el tracto córtico espinal que mencionamos. Vean que recibe información, corteza motora primaria, ¿ok? Corteza premotora y corteza motora suplementaria a través de la premotora. Ok, entonces, pues vean lo complejo que puede ser la vía. Sin embargo, pues si nos quedamos con esos puntos clave de algunas regiones, pues yo creo que podríamos tratar de facilitar el entendimiento ya de forma global. Aquí no me metí, si se dieron cuenta, a detalle con tantas sinapsis, tantas vías, porque ahí es donde realmente radica la complejidad, que incluso en la bibliografía a veces se contradicen entre ellos mismos, ¿no? Entonces, pues nada más como que considerarlo. Em, de acá, pues bueno, nada más mencionar pues la parte del homúnculo nuevamente, que tenemos como que la distribución bien específica y pues la retroalimentación que se podría tener a nivel incluso de la parte sensitiva con otras regiones del tronco encefálico. ¿Ok? Y aquí, bueno, esto quedaría como que a manera de resumen, nos pone las principales aferencias de dónde recibe información, eferencias hacia dónde sale la información, la parte de la neurofisiología, como que sus principales funciones, ¿ok? Y pues ya, bueno, aquí nada más faltaría agregar lo de la lesión, que sería un poco más como que de intuir qué es lo que pasaría.